Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el óxido de berilio. Además vamos a determinar qué tipo de enlace químico predomina en dicho óxido. A continuación. Para proceder a dibujar la estructura de Lewis del óxido de berilio debemos conocer qué tipo de enlaces predomina en dicho óxido. Vemos acá que tengo un metal alcalino térreo que sería el berilio, que pertenece al grupo 2A o el grupo 2 de la tabla periódica, y el no metal oxígeno. Aparentemente vemos que el enlace que debería predominar un enlace de tipo iónico. Vamos a revisar las electronegatividades de estos elementos. Vamos a escribir acá el berilio. Tiene una electronegatividad, vamos a marcar de 1.57. Esta electronegatividad es según la escala de Pauling. Y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.44. Ahora, vamos a hacer las diferencias de electronegatividades de ambos elementos. Coloco delta, un triángulo, que es la diferencia de electronegatividades, va a ser igual. Coloco la electronegatividad más alta, que sería 3,44, que es el oxígeno. 3.44 menos 1.57. Esto me daría un valor igual a 1.87. Y 1.87 es mayor a 1.7. La diferencia de electronegatividades del oxígeno y el berilio me da como resultado de que el enlace que debería predominar un enlace de tipo iónico. Marcamos acá un enlace de tipo iónico. Ahora, experimentalmente, el óxido de berilio es insoluble en agua, no se disuelve en agua. Entonces vamos a marcar acá, es insoluble en agua. Y el agua es polar. ¿Qué quiere decir esto? Si el enlace químico en el óxido de berilio fuese de tipo iónico, fuese soluble en agua, pero experimentalmente dice que es insoluble, no se disuelve en agua, y es soluble, marcamos acá, es soluble en soluciones no polares. Esto quiere decir de que el óxido de berilio, el enlace químico que predomina no sería un enlace de tipo iónico, sino un enlace de tipo covalente. Entonces vamos a marcar acá un enlace de tipo covalente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Más adelante lo voy a explicar. A continuación vamos a ver estos elementos en la tabla periódica. Vamos a ubicar los elementos berilio y oxígeno respectivamente. Vamos a comenzar con el berilio. El berilio, como vemos acá, se encuentra en el grupo 2 o el grupo 2A de la tabla periódica, donde me está indicando este grupo de que los elementos que se encuentran en este grupo tienen 2 electrones en su última capa de valencia. El berilio tiene un número atómico de 4. Acá marqué el berilio, número atómico 4. El número atómico me indica la cantidad de protones o cargas positivas que tiene dicho berilio en el núcleo. Y como el berilio se encuentra en estado neutral, significa que tiene 4 cargas positivas, 4 protones, 4 electrones. Ahora vamos a escribir cómo van a estar distribuidos estos 4 electrones por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Acá vemos cómo va a ser el llenado por los diferentes niveles energéticos y orbitales. Vamos a comenzar con el berilio. Escribimos 1s2, 1s2, 2s2. Como vemos acá, los electrones que se encuentran en la última capa de valencia sería el periodo 2, vemos periodo 2 y tiene 2 electrones. Entonces vamos a colocar acá 2 electrones
en su última capa de valencia. Como vimos anteriormente, de que el enlace que debería predominar, un enlace de tipo iónico, donde ocurre la transferencia completa de electrones, no compartición de electrones, la transferencia de un elemento a otro elemento. En este caso sería del berilio al oxígeno. Vemos que el berilio tiene 2 electrones en su última capa de valencia. ¿Qué va a hacer el berilio con estos 2 electrones? El berilio va a ceder o va a donar estos electrones. Vamos a marcar acá ceder o donar estos 2 electrones. ¿Y por qué los cede o los dona? Vemos acá que el berilio, vamos a revisar el berilio, al donar estos 2 electrones me quedaría una configuración electrónica 1s2. ¿Y quién va a tener una configuración electrónica 1s2? Al ceder estos 2 electrones va a tener el berilio la misma cantidad de electrones que tiene el gas noble helio, que tiene 2 electrones, como vemos acá. Ahora nos preguntamos por qué el berilio se le hace más fácil ceder que ganar electrones. Vemos acá que el berilio solamente cede 2 electrones y adquiere configuración de gas noble, que eso quiere todos los elementos, una mayor estabilidad energética, en este caso a la del gas noble helio con 2 electrones. Ahora, ¿qué sucede si el berilio quiere ganar electrones y adquirir una configuración electrónica de gas noble? Vemos acá que el berilio debería, como tiene 2 electrones, para llegar a una configuración electrónica de neón que tiene 10 electrones, debería ganar 8 electrones. Entonces, el berilio gasta menos energía en ceder estos 2 electrones en vez de ganar 8 electrones para adquirir una configuración electrónica del gas noble neón que tiene 10 electrones. Por lo tanto, vemos acá por qué el berilio cede los electrones y no los gana. Ahora vamos a ver el oxígeno. Vamos con el oxígeno. El oxígeno lo ubicamos en el grupo 16 o grupo 6A, donde me está indicando de que el oxígeno, el grupo 16 o grupo 6A, tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Vemos que el oxígeno tiene un número atómico de 8. Yo coloqué oxígeno, número atómico de 8. El número atómico me está indicando la cantidad de protones o cargas positivas que tiene el oxígeno en su núcleo. Y como el oxígeno se encuentra en estado neutral, significa de que tiene 8 cargas positivas, 8 protones, igualmente 8 electrones. Vamos a revisar ahora cómo van a estar distribuidos estos 8 electrones por los diferentes niveles energéticos y orbitales. Acá tengo la forma de cómo llenar estos electrones, estos 8 electrones. Vamos a escribir acá la configuración electrónica. Me quedaría 1s2, posteriormente me quedaría 2s2 y 2p4. Al sumar todos los electrones, 2 más 2 serían 4 y 4 más 4 serían 8 electrones. Y los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, voy a marcar acá, serían, tengo 2 electrones orbital S y 4 electrones orbital P. Al sumar estos electrones me quedaría 6 electrones, como me están diciendo de que el oxígeno se encuentra en el grupo 16, que tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Como el oxígeno es el no metal, es el elemento que debería aceptar electrones para adquirir una configuración electrónica de gas noble con la finalidad de tener una mayor estabilidad. Entonces, colocamos acá como es no metal, acepta electrones. Ahora, revisamos acá, el oxígeno tiene 6 electrones. Me faltaría para completar 8 electrones el octeto. El octeto sería la configuración electrónica en la última capa de valencia que tienen los gases nobles, a excepción del gas noble helio que tiene 2 electrones. Entonces vemos acá de que el oxígeno, al ganar 2 electrones, adquiere una configuración electrónica, la misma cantidad de electrones del gas noble neón que tiene 10 electrones. Ahora revisamos acá, ¿qué sucede si el oxígeno no acepta electrones, sino que los cede o los dona como el metal, como se hizo el berilio? Vemos acá que el oxígeno
gasta más energía en ceder estos 6 electrones. Vemos que el oxígeno, al ceder estos 6 electrones, va a adquirir una configuración electrónica del gas noble helio. Pero como gasta una mayor energía, se le hace más fácil aceptar 2 electrones para completar el octeto y adquirir una configuración electrónica a la del gas noble neón, que tiene 10 electrones. Por lo tanto, vemos acá que el oxígeno, el no metal, es el que acepta electrones, y el metal, en este caso el berilio, es el que cede o dona los electrones. A continuación vamos a ver por qué ocurre un enlace covalente y no el enlace de tipo iónico esperado. Ok, como vimos anteriormente, las configuraciones electrónicas del berilio y oxígeno, vemos los 4 electrones del berilio van a estar distribuidos de la siguiente forma: 1s2, 2s2, teniendo el berilio 2 electrones en su última capa de valencia. Y el oxígeno tiene una configuración electrónica donde están distribuidos los 8 electrones de 1s2, 2s2, 2p4, teniendo en la última capa de valencia 6 electrones. Ahora, acá yo tengo 3 escenarios para revisar el proceso de polarización del berilio con respecto al oxígeno. Vemos que tengo un escenario 1, un escenario 2 y un escenario 3. Vemos que en el escenario 1 tengo el átomo de berilio y el átomo de oxígeno. El átomo de berilio vemos que tiene un radio de 90 picómetros y que este berilio tiene 2 electrones en su última capa de valencia. Esto quiere decir, vemos que el berilio se encuentra en estado neutral. Entonces vamos a marcar acá neutral. Neutral. ¿Qué quiere decir esto? De que tiene 4 electrones, tiene 4 cargas positivas, 4 protones iguales. Ahora revisamos el oxígeno, que también se encuentra en estado neutral, tiene la misma cantidad de electrones, 8 electrones, colocamos acá 8 electrones y 8 cargas positivas, protones. El oxígeno tiene en su última capa de valencia, vemos que tiene 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Estos electrones van a estar distribuidos en los orbitales P y orbitales S respectivamente. Ahora voy a pasar a la etapa 2. La etapa 2 ocurre la transferencia de los electrones de un elemento, en este caso del berilio, hacia el oxígeno. Vemos acá, revisamos, el berilio cede o pierde estos 2 electrones, ya que se le hace más fácil, gasta menos energía cuando cede estos 2 electrones y adquiere una configuración de gas noble helio, como lo vimos anteriormente. Cuando el berilio dice que tiene una carga de 2 positivos, significa que tiene 2 cargas positivas desapareadas. Voy a marcar acá el catión, tendría 2 electrones y tendría 4 cargas positivas, donde me está indicando acá que como el berilio cedió o donó 2 electrones para adquirir configuración electrónica de gas noble helio, ¿a quién cedió los 2 electrones? Al no metal, al oxígeno. Vemos acá que el berilio pasó a un radio iónico, en este caso porque se ioniza, de 31 picómetros, y el radio atómico, cuando se encontraba en estado neutral, tendría la misma cantidad de electrones, la misma cantidad de cargas positivas de protones, de 90 picómetros. Vemos acá que el radio iónico del berilio, cuando se dio o donó estos 2 electrones, pasó a un radio de 31 picómetros. Entonces, ¿qué significa esto? De que el radio iónico disminuyó debido a la gran cantidad de cargas positivas desapareadas, y como el berilio tiene 4 cargas positivas desapareadas, va a tener una mayor atracción a los 2 electrones restantes que le quedaría al berilio, disminuyendo su radio iónico. Ahora pasamos al oxígeno. En el oxígeno ocurriría lo inverso. Vemos acá que el oxígeno, como tiene en su última capa de valencia, tiene 6 electrones, pero se le adicionaron 2 electrones que provienen del berilio. Como se le adicionaron 2 electrones, este oxígeno va a tener una mayor cantidad de cargas negativas, electrones, a las cargas positivas, a los protones que tiene su núcleo. Voy a escribir acá. El oxígeno en este caso va a tener 8 cargas positivas, 8 protones en el núcleo
y va a tener en electrones 10 electrones. ¿Qué significa esto? De que tengo 2 electrones de más, 2 electrones adicionales. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Como tiene una mayor cantidad de electrones en la última capa de valencia, que serían 8 electrones, estos electrones van a ejercer una mayor repulsión de electrón a electrón. Esto trae como consecuencia de que aumenta su radio iónico. Vemos acá de que el oxígeno pasó de 70 picómetros a un radio del doble, 140 picómetros. Entonces se generó una gran nube electrónica. Ahora vamos a pasar a la etapa 3. En la etapa 3, como el berilio es muy pequeño, tiene un radio de 31 picómetros y el valor de la carga que tiene el berilio es una carga alta, una carga de más 2, tiene 2 cargas positivas desapariadas, va a atraer a la gran nube electrónica del oxígeno polarizándola. ¿Y qué significa polarizar? Significa deformar la nube electrónica del oxígeno. ¿Qué significa? Vemos acá que la nube de los electrones, las cargas negativas van a ser atraídas por las cargas positivas desapariadas que tiene el berilio. Por lo tanto, las dos nubes electrónicas van a entrar en contacto. Van a entrar en contacto los orbitales. Esto quiere decir que cuando ocurre un solapamiento, un encuentro de las nubes electrónicas de ambos elementos, del berilio y oxígeno, va a existir una compartición de electrones. No va a haber una transferencia completa de electrones como lo vimos acá anteriormente. Entonces, el enlace que predominaría acá sería un enlace de tipo covalente, debido al pequeño radio iónico que tiene el berilio y su gran poder de polarización a la gran nube electrónica del oxígeno. Entonces, el enlace que predomina es un enlace de tipo covalente, a pesar de que la cuenta que determinamos anteriormente en la diferencia de electronegatividades me dio un resultado que es un enlace de tipo iónico. A continuación vamos a hacer la estructura de Lewis del óxido de berilio. Ya conociendo el proceso de polarización del berilio con respecto al oxígeno y el enlace químico que predomina en dicho óxido, vamos a determinar los electrones de valencia, ya que el enlace que predomina es un enlace de tipo covalente. Entonces vamos a colocar acá electrones de valencia, sería igual. El berilio tiene 2 electrones, coloco 2 electrones más el oxígeno, tengo un átomo de oxígeno, sería más 6 electrones. Eso me daría igual a 8 electrones de valencia. Estos electrones de valencia van a estar distribuidos en el óxido de berilio entre electrones que forman enlaces y electrones libres. A continuación vamos a hacer la estructura de Lewis. Procedemos a dibujar la estructura de Lewis. Vamos a colocar el elemento menos electronegativo, que sería en este caso el berilio. Colocamos berilio como átomo central y un oxígeno que lo acompaña, como dice acá. Entonces, ¿cuál es el otro paso? El otro paso es un enlace sencillo. Entonces coloco un enlace sencillo donde participan 2 electrones y el elemento más electronegativo, que en este caso es el oxígeno, vamos a completar con electrones libres que, sumado a los electrones que forman enlace oxígeno-berilio, me den 8 electrones. Esto quiere decir de que cumpla la regla del octeto. Entonces marcamos acá 8 electrones. Me quedaría 2, 4, 6 electrones más 2 electrones que forman enlace, serían 8 electrones. Está cumpliendo la regla del octeto. El otro paso sería comparar la suma de los electrones que forman enlace más los electrones libres que coincidan con los electrones de valencia que determinamos anteriormente, que son 8 electrones. Entonces contabilizo 2, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. ¿Qué sería la cantidad de electrones de valencia? Ahora nos preguntamos, ¿qué nos faltaría? Vamos a revisar el berilio, si cumple el octeto. Vemos que el berilio tiene nada más 2 electrones, no llega a 8 electrones, no está cumpliendo el octeto. Por lo tanto, vamos a revisar qué ocurre con las cargas formales en estos elementos, en el berilio y el oxígeno respectivamente. Vamos a determinar las cargas formales del berilio y el oxígeno para ver qué ocurre en esta estructura de Lewis y aprobar si sirve o no esta estructura. Entonces, la fórmula de la carga formal sería
Carga formal va a ser igual a los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres que tenga el átomo a su alrededor, menos un medio por los electrones que forman enlaces. Ahora vamos a determinar la carga formal del berilio. Carga formal berilio sería igual, electrones de la última capa de valencia serían 2 electrones. Marco 2 electrones menos electrones libres, el berilio no tiene electrón libre, 0 electrón libre, menos un medio por los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlaces tiene? El berilio tiene un solo enlace, por lo tanto serían 2 electrones. Me quedaría 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Me quedaría 2 menos 1 es igual a más 1. Esto quiere decir de que el berilio va a tener una carga formal, vamos a colocarlo de más 1. Colocamos un signo más. Ahora vamos a determinar la carga formal que tiene el oxígeno. Colocamos carga formal oxígeno, va a ser igual, los electrones de la última capa de valencia sería en este caso 6 electrones. 6 electrones menos electrones libres. Tendría 2, 4 y 2, serían 6 electrones menos 6 electrones, menos un medio por los electrones que forman enlace. El oxígeno tiene un solo enlace, por lo tanto serían 2 electrones. Simplifico, 6 menos 6 es 0, me quedaría menos un medio por 2, 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1, por lo tanto me quedaría menos 1. La carga formal para este oxígeno sería de menos 1, entonces marco acá un signo negativo indicando que tiene una carga formal de menos 1. Ahora revisamos acá qué significan las cargas formales del berilio y el oxígeno respectivamente. Acá el berilio tiene una carga formal positiva. Esto quiere decir de que el berilio está cediendo un electrón adicional de sus electrones de la última capa de valencia cuando forma el enlace para formar el enlace berilio-oxígeno. Entonces vemos acá que el berilio, además del electrón que está cediendo para formar este enlace, está cediendo un electrón adicional, ya que tiene una carga de positiva desapaleada, una carga más. Este electrón lo está cediendo de una forma parcial, ya que es un enlace de tipo covalente. Entonces podemos decir acá que el enlace que ocurre cuando el berilio está cediendo ese electrón adicional es un enlace de tipo dativo. Y el oxígeno, como vemos, tiene todos los electrones de la última capa de valencia. Los 6 electrones tiene 2, 4 y 6 electrones libres, ya que le están cediendo un electrón adicional. Por eso es que tiene una carga de menos 1. ¿Qué podemos concluir con esta estructura de Lewis con el berilio, con un enlace y un enlace de tipo dativo con una carga formal de más 1 y el oxígeno con una carga de menos 1? Esta estructura de Lewis para el óxido de berilio no sería válida, ya que el berilio tiene una carga formal positiva, una carga formal más 1. Esta carga formal debería neutralizarse a un valor de 0. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Mediante la adición de nuevos enlaces. Esto implica adición de más electrones alrededor del berilio. Ahora nos preguntamos, ¿qué cantidad de electrones yo le voy a agregar al berilio o que pueda aceptar a su alrededor? Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a revisar qué cantidad de electrones puede tener el berilio a su alrededor. En este caso, en esta estructura de Lewis, el berilio tiene 2 electrones que está formando un enlace acá, berilio-oxígeno. Ahora, ¿y cómo podemos saber la cantidad de electrones que puede tener el berilio a su alrededor? Mediante los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Revisamos acá el diagrama de orbitales relacionado con los electrones de la última capa de valencia del berilio, que tendría, ¿cuántos electrones en la última capa de valencia tiene el berilio? Tiene 2 electrones. 2 electrones en el orbital 2s. Acá yo escribí 2s, nivel 2s, y acá escribí el nivel 2p con los diferentes subniveles px, py y pz. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? Vemos que el orbital 2s del berilio se encuentran llenos, se encuentran 2 electrones. Vemos acá que se encuentran los espines, un espín hacia arriba y un espín hacia abajo en sentido contrario. ¿Qué puede ocurrir acá? Primero, debe ocurrir una migración de electrones para ocupar una mayor cantidad de subniveles u orbitales con la finalidad de poder aceptar una mayor cantidad de electrones que forman enlace, que en este caso con el oxígeno.
Esto quiere decir de aumentar la cantidad de electrones que pueda tener el berilio a su alrededor. Con este tipo de configuración, el berilio no va a aceptar electrones para formar enlaces con el oxígeno. Entonces, ocurre acá la migración. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Una migración de un electrón a un subnivel vacío del orbital 2p, ya que estos subniveles se encuentran vacíos y se encuentran disponibles para que migre este electrón. Ahora, ¿qué me quedaría? Me quedaría la configuración de la siguiente forma. Tengo un electrón y tengo el segundo electrón. ¿Qué es lo que cambia esta configuración con respecto a la primera? Es que vemos que hay una mayor cantidad de orbitales, el orbital 2s y subniveles semillenos. ¿Cuántos orbitales subniveles semillenos acá hay? 2, mientras que en este caso solo estaba el orbital 2s y se encontraba lleno. Ahora vemos acá que hay disponibilidad para poder aceptar electrones que provengan de los enlaces con oxígeno. Por lo tanto, vamos a escribir los electrones que forman, en este caso, cuando forman enlaces con el oxígeno. Y vemos que estos orbitales y subniveles se van a mezclar, se van a hibridar. Lo que me interesa es contabilizar la cantidad de electrones que tenga el berilio y los electrones provenientes del oxígeno que forman enlaces. Al contabilizar me quedaría 2 electrones más 2 serían ¿cuánto? 4 electrones. Colocamos 4 electrones. Puede aceptar el berilio cuando tiene esta configuración, que puede aceptar 2 electrones provenientes del oxígeno. Ahora me voy a la estructura de Lewis y reviso. Acá yo tengo nada más 2 electrones, por lo tanto, para llegar a 4 electrones me faltarían ¿cuánto? 2 electrones, y 2 electrones estaría relacionado con un enlace adicional. Yo le puedo agregar un enlace adicional. Entonces, al agregar otro enlace, voy a colocarlo acá, otro enlace, yo tomo un par libre de este oxígeno para formar este segundo enlace, y el enlace dativo ya no va a estar debido a que los electrones el par de electrones libres y el par de electrones del berilio se van a distribuir equitativamente. Por lo tanto, sería la compartición de electrones del berilio con el oxígeno. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría un doble enlace y las cargas formales van a cambiar. Ahora, vamos a revisar las nuevas cargas formales para ver si esta estructura es válida. Vamos a revisar las nuevas cargas formales, ya que el berilio pasó de enlace sencillo a un doble enlace. Acá yo tengo las fórmulas de la carga formal. Serían los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlace. Vamos a determinar con la carga formal del berilio. Entonces coloco acá carga formal berilio sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 2 electrones, marco 2 electrones, menos electrones libres, el berilio no tiene electrones libres, menos un medio por los electrones que forman enlace. En este caso hay un doble enlace, cada enlace tiene 2 electrones, entonces escribimos acá 4 electrones. Saco la cuenta, me quedaría 2, 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2, me quedaría 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el berilio sería igual a 0. Revisamos el oxígeno. Carga formal del oxígeno sería igual, electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos electrones libres serían 2 más 2, serían 4 electrones libres. Menos un medio por los electrones que forman enlace. ¿Cuántos electrones forman enlace acá? El oxígeno tiene un doble enlace, por lo tanto tiene 2 y 2 serían 4 electrones. Coloco 4. Me quedaría 6 menos 4 es 2, menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. 2 menos 2 es igual a 0. Se concluye de que la carga formal para el oxígeno también es igual a 0. Revisamos. Las cargas formales se neutralizaron. Por ejemplo, para el berilio, de una carga formal de más 1 a una carga formal de 0. Igualmente para el oxígeno, de una carga de menos 1 a una carga formal de 0. Por lo tanto, se concluye de que esta sería la estructura de Lewis para el óxido de berilio. Podemos
podemos concluir de que el enlace químico predominante para el óxido de berilio sería un enlace de tipo covalente, a pesar de las diferencias de electronegatividades que determinamos anteriormente, que nos llevaba a un enlace de tipo iónico. Por lo tanto, les sugiero que hay que estar pendiente con los elementos que componen a dicho óxido, que en este caso sería el berilio. Y que el berilio, como se encuentra en el período 2 de la tabla periódica, estos elementos obedecen al principio de singularidad. Estos elementos tienen diferencia en sus propiedades químicas a sus congéneres. ¿Qué ocurre con esto? Como vimos de que el berilio, cuando se ioniza, cuando pierde sus 2 electrones, su radio iónico disminuye en gran cantidad. Entonces, trae como consecuencia de que el berilio se hace muy polarizante y que el oxígeno, a su vez, como adquiere una mayor cantidad de electrones a la cantidad que tiene en su núcleo, su nube electrónica aumenta. Por lo tanto, el berilio distorsiona a la nube electrónica de cloro. ¿Qué quiere decir esto? De que las dos nubes electrónicas entran en contacto, ya que el berilio tiene una carga de +2, una carga alta. ¿Qué ocurre? De que ambas nubes entran en contacto los electrones, ya no hay una separación como ocurriría un enlace de tipo iónico cuando un elemento dona o cede sus electrones al otro elemento, que sería el no metal, y se encuentran separados. En este caso, ambas nubes electrónicas entran en contacto. Entonces, el enlace que predomina sería un enlace covalente. Ya finalizada esta publicación, si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.